Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre los focos de noche, por así llamarlos de alguna manera, los focos que ponemos para la noche para que no se bajen las temperaturas. Voy a comentaros sobre todo un foco que yo nunca pondría, yo os voy a explicar el por qué y espero que os guste el vídeo. Nos vemos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vamos a hablar hoy de los focos que necesitamos para mantener nuestras temperaturas en los terrarios por la noche, que las bajadas estén controladas. Deciros que si vuestra casa está climatizada, vivís en un sitio donde hace mucho calor, como es de lógica, no hace falta tener ningún foco por la noche. Dicho esto, vamos a empezar con el foco al que yo voy, que es el foco rojo. El que yo creo que todos hemos tenido en nuestra casa, hemos comprado cuando hemos sido principiantes o incluso hoy en día seguimos teniéndolos y seguimos comprando, a lo mejor por falta de información o porque nos dejamos llevar, que sería lo mismo, por la persona que te los vende. Deciros que este foco no es nada bueno para nuestros reptiles, al revés, es perjudicial. ¿El por qué? Este foco a la larga les crea problemas de visión. Tener este foco toda la noche encendido, el reptil pensar que va a estar estresado, pese a que digan que la luz roja ellos no la perciben y lo ven como oscuridad, no es así de real, los estresa y sigue teniendo pues esa capacidad de seguir viendo, no descansan bien. Los reptiles, como sabéis, necesitan el periodo de como nosotros, más o menos de 12 horas, de día y de noche. Tenemos que hacer ese intervalo de luz, porque muchas veces también me llega la información o me escriben y me dicen, pero yo puedo dejar el foco encendido todo el día. No, hay que hacerle las dos, digamos, la noche y el día hay que diferenciarlos. Pero saltándonos esto, deciros que el foco rojo, si lo tenéis en casa, yo directamente cogería y lo tiraría a la basura. No os va a hacer ningún bien a vuestro reptil y, como os digo, al final tendréis problemas de visión en vuestros reptiles y animales que no descansan, que están estresados y no vale para nada. Ahora vamos a seguir con los focos que yo pondría si en el caso que yo tengo, ¿vale? Son los focos, por ejemplo, como sería este, uno cerámico. Son focos que para por la noche no emiten calor. Estos focos son de infrarrojos, que no quiere decir que sean rojos, porque muchas veces decimos focos infrarrojos, nos referimos a los focos rojos. No, el infrarrojo quiere decir que son focos que no emiten luz, pero sí que emiten radiación de calor, que bueno, para el metabolismo de los reptiles, como sabemos, el calor es indispensable. O sea que infrarrojo o radiación infrarroja no tiene nada que ver porque sea la luz roja, sino es el calor que emite la bombilla. Eso para que lo sepáis. Pues por ejemplo, este foco se podría poner. El problema que tiene este foco, por ejemplo, depende del reptil. Si por ejemplo tenemos una pogona y la ponemos así alta, nos mantendrá la temperatura y no se quemará. Pero si por ejemplo tenemos una pitón y tenemos este foco dentro, hay que tener mucho cuidado, habría que protegerlo, y yo incluso directamente lo pondría por fuera del terrario encima, ya que este foco, si lo tocas, las temperaturas que cogen son altísimas. Yo me he quemado un par de veces con ellos, solo tocarlo un poco y bueno, y la verdad que se te queda apagada la piel. Un reptil, por ejemplo, una serpiente que no estuviese tapado, incluso tapado con rejilla, que se líe en él, las temperaturas que cogen, como digo, es altísima y puede tener quemaduras bastante graves. O sea que este foco, depende del reptil, deberías de ponerlo fuera del terrario, o si no lo puedes poner dentro, si el reptil sabes que no va a tocarlo de ninguna manera. Luego, sobre todo, el tema de las luces por la noche hay que regularlas con un termostato, ¿vale? En este caso siempre uso el STC1000, ya sabéis que es mi termostato favorito. Aparte, calidad-precio, yo creo que es de lo mejor que hay en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si ponéis este foco por la noche y bueno, y no le ponéis un termostato, si por ejemplo el reptil por el día tiene que estar a una punta de 40 grados y ponéis seguramente que la punta os siga llegando a 40 grados, ¿vale? O a 35 grados. Si necesitamos que baje, con este tipo de... si la dejamos, digamos, sin capar, sin ponerle un termostato,
la temperatura irá subiendo, subiendo, subiendo. A la mañana siguiente volverá a encender las luces que tenemos normalmente y bueno, y al final pues no haremos los dos gradientes. Siempre hay que ponerle el termostato. Si hay que ponerlo a 20 grados, pues a 20 grados. Cuando la temperatura suba a 23, saltará, bajará y le podemos poner los grados de diferencia. Eso es importantísimo. Luego, si no queréis ponerle este tipo de luz, también podéis ponerle, por ejemplo, las mantas térmicas, siempre también con el termostato. Siempre acordaros que por la noche con termostato, si no es imposible de regular las temperaturas, porque más o menos las noches siempre están entre 20 y 22 grados. Como os digo, si ponéis una manta térmica, a no ser que tenga muy pocos vatios y lo tengáis muy controlado, finalmente el terrario subirá demasiados grados y no haremos la diferencia de gradientes, ¿vale? Y ahora se acaba de encender, si habéis visto, yo tengo termostatos puestos y ahora se acaba de encender la luz mientras que estaba hablando. Más cosas a deciros sobre el tema de la noche. Aparte de todo esto, luego hay otro tipo de luces que yo personalmente nunca las he usado, y las cosas que yo no uso, a no ser que tenga mucha o muy buena información de alguien que la haya usado, no puedo dar mi opinión, que serían las luces azules o negras. Sí que es verdad que no tienen nada que ver con las luces rojas, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no son tan malas o nocivas para nuestros reptiles, pero yo si tuviera que decidirme tampoco las pondría, no me las jugaría. A lo mejor todavía no hay un estudio centrado en el tema de luces negras y bueno, y cuando salgan nos daremos cuenta, como nos está pasando con el tema del uva, por ejemplo, para animales que a lo mejor son crepusculares, que nunca le hemos puesto uva y ahora se está diciendo que se tiene que poner el uva, pues bueno, pues pasaría más o menos igual. Yo personalmente, el tema de luces, todo lo que sea algo que emita luz cuando tiene que ser por la noche, yo creo que va un poco en contra a lo que el animal necesita, y yo personalmente no lo haría. Como os digo, yo pondría mantas térmicas, las luces cerámicas, y yo ahí más o menos sería mi tope pues para el tema de noches. Nada, es un vídeo bastante rapidito, como habéis visto es bastante corto, pero más que nada para avisaros que el tema de las luces rojas, que ser infrarroja no quiere decir que porque sean rojas, sino que infrarroja ya he comentado que es el calor que emiten, ¿vale? Pero sobre todo eso, las luces rojas, quitarlas de la cabeza y empezar a quitarlas de vuestros montajes. Últimamente he visto, es que en esta semana he visto un par de montajes de animales por la noche, de pogonas en este caso, con luces rojas, y he estado hablando con diferentes personas diciéndole que, bueno, que bajo mi punto de vista, lo que acabo de contaros a vosotros, pues lo he dicho por privado. Luego vosotros podéis hacer lo que queráis, porque muchas veces a lo mejor me decís, es que yo la uso y me va perfecto, no sé qué, me parece perfecto y que seguís haciéndolo como vosotros queráis. Yo en mi canal intento dar la información que yo creo que a mí me está funcionando bien, la que yo creo que es la correcta, la que yo contrasto con mucha gente que bueno, pues que saben del tema, pero como os digo, no os quedéis con mi verdad, vosotros siempre podéis hacer lo que vosotros queráis y podéis juzgar si está bien o está mal lo que yo os explico, pero como siempre tenéis que coger de cada canal o de cada información que vosotros cojáis, coger la que os más interesa y la que creéis que es la más veraz y la que mejor información está dando. Por mi parte nada más, cualquier duda o comentario ya sabéis, me lo podéis dejar abajo, que os contesto siempre a todos. Un saludo, nos vemos en otro vídeo, sobre todo suscribiros. Hasta luego, adiós.